Hola, bienvenidos al día 47 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Pon primero lo primero. Muy poco después de casarnos, Pipa y yo asistimos a un fin de semana de formación matrimonial. Durante aquellos días dieron una sesión sobre las prioridades. Para ello nos repartieron 5 tarjetas, cada una con una palabra escrita: trabajo, Dios, ministerio, esposo, esposa e hijos. Se nos pidió que las clasificáramos por orden de prioridad. Viéndolo en retrospectiva, ahora me doy cuenta de que había clasificado todas en un orden completamente equivocado. Puse Dios primero, al menos acerté en esa, era muy obvia. Y después ministerio, esposa, trabajo y finalmente hijos. En aquel momento aún no teníamos hijos, por lo que no parecía muy importante. Al examinar las prioridades con las personas que facilitaban el fin de semana, me quedó muy claro que el orden correcto tendría que ser primero de todo Dios, seguido de mi esposa, mi llamado primordial, nuestros hijos, mi trabajo, mi ministerio primordial y finalmente mi ministerio, al que aunque obviamente sea muy importante, no se le debe permitir desplazar las responsabilidades primordiales de mi vida. Como lo expresó el filósofo Goethe, las cosas que de verdad importan nunca deben estar supeditadas a las cosas que importan menos. Pon primero lo primero. Las cosas que importan más a Dios deben ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Salmos 22 del 12 al 21. Vamos a leerlo. Muchos toros me rodean, fuertes toros de Bazán me cercan. Contra mí abren sus fauces, leones que rugen y desgarran a su presa. Como agua he sido derramado, dislocados están todos mis huesos. Mi corazón se ha vuelto como cera y se derrite en mis entrañas. Se ha secado mi vigor como la arcilla. La lengua se me pega al paladar. Me has hundido en el polvo de la muerte. Como perros me han rodeado, me han cercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Pero tú, Señor, no te alejes. Fuerza mía, ven pronto en mi auxilio. Libra mi vida de la espada, mi preciosa vida del poder de sus perros. Rescátame de la boca de los leones. Sálvame de los cuernos de los toros salvajes. Dice el comentario: prioridad de las relaciones. Tu relación con Dios ha de ser tu prioridad número uno. En este salmo vemos que la prioridad número uno del salmista y proféticamente la prioridad número uno de Jesús era su relación con Dios. La puerta a través de la que accedemos a una relación restaurada con Dios es la cruz. Igual que en la primera parte del Salmo, también aquí vemos una continuación de las profecías acerca de la muerte de Jesús que se cumplen en el Nuevo Testamento. Es como si este salmo estuviera escrito en primera persona del singular por alguien que cuelga de la cruz, cientos de años antes de que los romanos inventaran la crucifixión. Es una profecía extraordinariamente exacta acerca del sufrimiento de Jesús, en la que se describe la crueldad de la crucifixión. Dislocados están todos mis huesos, la lengua se me pega al paladar. Me han traspasado las manos y los pies. Me han cercado una banda de malvados. Puedo contar todos mis huesos. Con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme. Se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mi ropa echan suertes. Como vimos ayer, el sufrimiento de Jesús en la cruz fue muchísimo mayor que el horror mismo de la crucifixión. Cargó nuestras culpas y fue abandonado por Dios por nuestra causa. Jesús murió para que pudiéramos ser restaurados a una relación con Dios. Gracias, Padre, porque una relación restaurada contigo por medio de la cruz era tan prioritaria, que la planeaste desde toda la eternidad. Gracias, Jesús, porque pasaste por la agonía de la crucifixión para que mi relación con Dios pudiera ser restaurada. Marcos 1, 29 hasta el capítulo 2, 17. Vamos a leerlo. Dice: tan pronto como salieron de la sinagoga,
Jesús fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y comenzó a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y le dijeron: «Todo el mundo te busca». Jesús respondió: «Vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido». Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios. Un hombre que tenía una enfermedad en su piel se acercó y de rodillas suplicó: «Si quieres, puedes limpiarme». Movido a compasión, Jesús extendió la mano y tocó al hombre, diciéndole: «Sí quiero, queda limpio». Al instante se le quitó la enfermedad y quedó sano. Jesús lo despidió enseguida con una fuerte advertencia: «Mira, no se lo digas a nadie, solo ve, preséntate al sacerdote y lleva por tu purificación lo que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio». Pero él salió y comenzó a hablar sin reservas, divulgando lo sucedido. Como resultado, Jesús ya no podía entrar en ningún pueblo abiertamente, sino que se quedaba afuera, en lugares solitarios. Aún así, gente de todas partes seguía acudiendo a él. Marcos capítulo 2 dice así: Unos días después, cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum, corrió la voz de que estaba en casa. Se aglomeraron tantos que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba. Entonces llegaron 4 hombres que llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús y, luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo al paralítico: «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Algunos maestros de la ley estaban sentados allí y pensaban: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? En ese mismo instante supo Jesús en su espíritu que esto era lo que estaban pensando. ¿Por qué razonan así?, dijo. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó su camilla enseguida y salió caminando a la vista de todos. Ellos se quedaron asombrados y comenzaron a alabar a Dios. Jamás habían visto cosa igual, decían. De nuevo salió Jesús a la orilla del lago. Toda la gente acudía a él y él les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado a la mesa de recaudación de impuestos. «Sígueme», dijo Jesús, y Leví se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores comían con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. Cuando los maestros de la ley, que eran fariseos, vieron con quién comía, preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Y al oír esto, Jesús contestó: no son los sanos que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Dice el comentario: prioridades de Jesús. Amo a Jesús. Es tan absolutamente maravilloso y sorprendentemente atractivo. Amaba a la gente, estaba lleno de compasión por ellos. La gente lo amaba. La gente de todas partes, dice, acudía a verlo. Todos querían ver a Jesús. Todos
te están buscando, dice el texto. Harían cualquier cosa para que otra gente pudiera ver a Jesús. Las multitudes acudían a él. Cuando dijo a la gente, sígueme, lo siguieron. Trajeron a los enfermos delante de Jesús y él los sanó. Incluso a la suegra de Simón. Amaba a los recaudadores de impuestos y los pecadores, y le encantaba ir a cenar con ellos. Él vino por nosotros los pecadores. Si ves cómo gasta la gente su tiempo, puedes deducir cuáles son sus prioridades. En este pasaje vemos cómo gastaba Jesús el suyo. Orando a Dios. La mayor parte de la gente no se levanta muy temprano a menos que tenga algo importante que hacer. La prioridad número 1 de Jesús era su relación con Dios Padre. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Esto nos desafía a levantarnos muy temprano, encontrar un lugar apartado y orar. Personalmente, he descubierto que la única manera de levantarse temprano con regularidad es irse a la cama temprano con regularidad. Proclamar el reino. Jesús dijo, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar. Para esto he venido. El mensaje que predicó era la buena noticia acerca del reino de Dios y la necesidad de que la gente se arrepintiera y creyera las buenas nuevas. El mensaje completo consistía en el perdón. Y eran buenas noticias especialmente para los pecadores, que todos necesitaban oír. Para Jesús, el perdón tenía una prioridad más alta incluso que la sanación. Evangelización con poder. Jesús estaba lleno de compasión. Por amor a la gente quería traerles primero la buena noticia del perdón. Pero no eran solo palabras, también obró sanando a los enfermos y expulsó demonios. Sanando al paralítico, Jesús demostró que Él es quien tiene el poder y la autoridad para perdonar los pecados. Las prioridades de Jesús estaban claras. Primero iba Dios y después la gente, y todo giraba en torno a poner en práctica aquellas dos prioridades principales. Señor, enséñame a priorizar mi relación contigo. Gracias porque puedo proclamar la buena noticia del perdón a los demás. Que me llene de compasión cuando ore por los enfermos y busque que la gente sea liberada del poder del mal en sus vidas. Éxodo capítulo 19 y capítulo 20. Vamos a leerlo. Los israelitas, dice, llegaron al desierto de Sinaí el primer día del tercer mes de haber salido de Egipto. Después de partir de Refidim, se internaron en el desierto de Sinaí y ahí en el desierto acamparon frente al monte, al cual subió Moisés para encontrarse con Dios. Y desde allí lo llamó el Señor y le dijo, anúnciale esto al pueblo de Jacob, declararé esto al pueblo de Israel. Ustedes son testigos de lo que hice en Egipto y de que los he traído hacia mí como sobre las águilas. Los he traído hacia mí como sobre alas de águila, perdón. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones, aunque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto al pueblo de Israel. Moisés volvió y convocó a los jefes del pueblo para exponerles todas estas palabras que el Señor había ordenado comunicarles. Y todo el pueblo respondió a una sola voz: cumpliremos con todo lo que el Señor nos ha ordenado. Así que Moisés llevó al Señor la respuesta del pueblo, y el Señor dijo: voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y también tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho, y el Señor dijo: ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo, el Señor, descenderé sobre el monte Sinaí, a la vista de todo el pueblo. Pon límites alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte. Sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta del cuerno de carnero. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos, por su parte, lavaron sus ropas. Luego Moisés les dijo: prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales.
En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente, y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés, y Dios le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí, y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor dijo: Baja y advierte al pueblo que no intenten romper el cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acercan a mí deben consagrarse, de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés dijo al Señor: El pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon límites alrededor del monte y conságralo. El Señor respondió: Baja y dile a Aarón que suba contigo. Pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben romper el cerco, pues de lo contrario, yo arremeteré contra ellos. Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Éxodo capítulo 20. Dios habló y dio a conocer todas estas palabras. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Por el contrario, cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. No uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreva a usar mi nombre en vano. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. El Señor ordenó a Moisés: diles lo siguiente a los israelitas. Ustedes mismos han oído que les he hablado desde el cielo. No hagan dioses de plata o de oro para adorarlos como a mí. Háganme un altar de tierra y ofrézcanme sobre él sus holocaustos y sacrificios de comunión, sus ovejas y sus toros. Yo vendré al lugar donde les pida invocar mi nombre y los bendeciré. Si me hacen un altar de piedra, no lo construyan con piedra labrada, pues las herramientas profanan la piedra, y no pongan escalones a mi altar, no sea que al subir se les vea la desnudez. Dice el comentario: prioridad del amor. Aunque Dios te invita a entrar en intimidad con Él, no olvides nunca la maravilla de su santidad y su poder. Dios siente pasión por ti y por lo tanto
No te permitirá ser menos de lo que puedes ser. Quiere que aprendamos la santidad de Él. Desde Éxodo 19 a Números 10:10, los israelitas se quedan en el mismo sitio, aprendiendo cómo ser el pueblo de Dios. Empiezan por aprender la santidad y el poder de Dios. Ni siquiera pueden tocar la montaña donde reside su presencia. Después, Dios les manifiesta cuáles han de ser sus prioridades por medio de los 10 mandamientos. Dios te ama. El contexto está en Éxodo 22. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Dios es un Dios que muestra amor por 1000 generaciones. Anteriormente en el pasaje ya vemos imágenes de su amor. Dios dice: los he traído hacia mí como sobre alas de águila. Proclama: serán mi prioridad exclusiva. Ustedes serán para mí. Nuestro amor es una respuesta al amor de Dios. El contexto de los 10 mandamientos es el amor de Dios por ti. Algunas personas se olvidan de este hecho y los ven meramente como un conjunto de reglas. Dios da los mandamientos como un acto de amor por nosotros y hemos de obedecerlos como un acto de amor por Dios. Ama a Dios. Los primeros 4 mandamientos tratan de cómo respondemos al amor de Dios amándolo a Él. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, dice 1 Juan 4:19. Nuestro amor tiene que ser exclusivo, Éxodo 20 del 3 al 4, respetuoso y se demuestra al apartar tiempo para estar con Él. Ama a los demás. Los últimos 6 mandamientos tratan de nuestro amor por los demás, nuestras familias, nuestro esposo o esposa y nuestro prójimo. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio en contra de tu prójimo, no codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Jesús lo resumió así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Los 10 mandamientos no fueron dados como una escalera para que el pueblo subiera hasta la presencia de Dios. Más bien, eran una hoja de ruta dada por Dios para aquellos que ya habían conocido la gracia y la redención de Dios. No se te dan para restringir tu libertad, sino para salvaguardarla. Te ayudan a disfrutar de la libertad de vivir en una relación con Dios, mostrándote cómo vivir una vida santa al igual que Dios es santo. Tu amor por Dios mana del amor de Dios y es una respuesta al amor de Dios por ti. Padre Celestial, hoy te alabo con reverencia y admiración. Gracias porque me llevas en alas de águila hacia ti. Gracias porque dices que yo soy una posesión preciosa. Ayúdame a hacer que mi prioridad número 1 sea adorarte y amarte con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Ayúdame a amar a los demás incondicionalmente de la misma manera que tú me amas. Pipa añade respecto a Marcos 1:35. Las palabras muy de madrugada suponen todo un reto para mí. No se me dan bien las mañanas y menos aún cuando todavía está oscuro. La tentación de quedarse un ratito más en el calor de la cama es muy difícil de resistir, pero me doy cuenta de que es el mejor momento para encontrar un rato de paz ininterrumpida. Si Jesús se levantaba temprano para orar, al menos debo intentar hacer lo mismo. Hasta aquí llega la lectura de hoy, perdón. Espero que tengas un excelente día. Que Dios te bendiga mucho. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar personalmente en la palabra y también para orar.